el día de hoy nos encontramos con el profesor Noé Sotelo Herrera, el cual lleva varias materias aquí en la FES Zacatlán sobre temas de guión, cine y todo este mundo que nos interesa. El día de hoy vamos a hablar sobre las figuras del mal en el cine. En primer lugar, ¿cuál es la diferencia de un villano y un antihéroe? Ok, pues mira, desde mi perspectiva, la cuestión pasa por algo que es fundamental. Y esto es que normalmente un héroe, como lo definimos de manera clásica, tiene ciertas características y entre ellas la más importante es que normalmente antepone el bien común por el bien de la comunidad. Es decir, realiza un sacrificio para que todas las cosas fluyan de una manera adecuada y correcta. Entonces, si tomamos al antihéroe como referencia, desde mi perspectiva, el antihéroe es este personaje, este actante, que a diferencia del héroe tradicional, digámoslo así, instaura cierto orden o digamos que consigue el bien para todos a partir de elementos que no necesariamente se apegan a las leyes, pero siempre está privilegiando el interés común por encima del interés propio. En cambio, la figura del villano como tal simplemente es una figura pulsional, ¿no? Es una figura de deseo, de pulsión desatada, y normalmente el villano únicamente vela por sus intereses. Esa es la gran diferencia. Se ha popularizado mucho el término de antihéroe para hablar de los villanos, pero no es así, ¿no? Los villanos únicamente actúan llevados por una pulsión, mientras que los héroes buscan el bien común y el antihéroe, en este caso, busca el bien común, solo que la forma de lograrlo no necesariamente se apega a reglas o leyes establecidas por los hombres ni por ninguna otra sociedad. En realidad la figura del villano, por decirlo así, o del antagonista en relación con el héroe, pues siempre ha estado presente, ¿no? Desde la literatura, incluso el libro más antiguo que tenemos, que es el poema de Gilgamesh, por ejemplo, ahí la figura del mal, la figura del villano, que es un monstruo, ya estaba presente, ¿no? Desde que empezamos a contarnos historias, básicamente. Y siempre ha sido así, ¿no? Los villanos son antagonistas muy importantes en los relatos, no solo audiovisuales, también literarios. Sin embargo, aproximadamente, bueno, este es un fenómeno bastante complejo y muy largo de rastrear, ¿no? Por ejemplo, en la literatura, básicamente a partir de la figura del Marqués de Sade, cuando Nietzsche dijo que Dios murió y que todo era válido por consiguiente, empiezan a darse este tipo de narrativas centradas en el villano, ¿no? Ya no el héroe es desplazado en su protagonismo y digamos así que ahora las historias son protagonizadas por los villanos, ¿no? Que anteriormente pues siempre habían estado ahí, pero eran una figura antagonista. Ahora ellos son los protagonistas de la historia. Esto se trasladó al cine y básicamente a partir de la década de los 80s, quizá a finales de los 70s, con el llamado cine independiente de Nueva York, empieza a haber una transición muy importante que nosotros identificamos en la narrativa como una deconstrucción del relato. Una deconstrucción en el sentido que le daba la palabra a Derrida, Jacques Derrida, que fue quien creó y acuñó este término, que tiene que ver con una cuestión. Vemos que la estructura del relato funciona como se había visto clásicamente, solo que ahora está invertida de una manera siniestra. Y esta inversión ocurre porque normalmente el villano ocupa el lugar o realiza las acciones que antes le correspondían al héroe. Entonces hay un vuelco narrativo que para mí es el vuelco más importante a partir de la década de los 80s y que estamos sumergidos precisamente en esa dinámica, ¿no? ¿Tú ves alguna película, alguna serie contemporánea de la etapa que nosotros hemos mencionado como el cine postclásico y vemos que las figuras del mal brillan, ¿no? ¿Por qué brillan? Porque ocupan el lugar narrativamente que antes le pertenecía al héroe o bien a las figuras de autoridad como podía ser el destinador del relato. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Es una transición súper interesante en términos narrativos, aunque en términos psicológicos es un poco preocupante. ¿Por qué?
porque vemos ahora, nosotros durante todo, a lo largo de toda nuestra historia, habíamos creído en, digamos así, en lo que representaba, en el bien que representaba el héroe, ¿no? Siempre habíamos creído en eso, solo que con el paso de los siglos, de los milenios diría yo, la cosa ha cambiado, ¿no? Y ahora ya no creemos en el bien del héroe, ahora creemos más en el mal puro que encarna el villano. Incluso mientras más sádico y malvado sea, lo damos por más realista, cuando en realidad es igual de maniqueo que la figura del héroe. ¿Qué está pasando en nosotros emocionalmente, en nuestra civilización? Porque si tú revisas la historia de la literatura y la literatura del cine, normalmente era la construcción del héroe. ¿Por qué ahora nos interesa mucho más la construcción del villano? ¿Por qué nos interesan sus historias? Nos habla esto de un estado emocional, ¿no? ¿Qué está pasando en nuestra sociedad para que estas historias nos empiecen a seducir, ¿no? ¿En qué consiste el poder de estos villanos? ¿En qué consiste y sobre todo qué fibra sensible nos está tocando? Hay que recordar que a final de cuentas nosotros ordenamos y organizamos nuestro mundo a partir de los relatos que consumimos. Y entonces es muy sintomático que en nuestra época, en nuestra era, diría yo, estemos centrando tanto nuestras historias en los villanos y que nos interesen tanto. ¿Qué ha pasado, no? ¿Cómo nos hemos transformado como sociedad, como civilización? ¿Por qué estos relatos nos llaman tanto la atención? Es un tema complejo en el que hay múltiples explicaciones. Podemos hablar desde la antropología, desde la psicología, incluso de la teoría estética, ¿no? Es toda una revolución. A mi gusto, yo creo que es el giro más importante de la narrativa que se ha dado en el cine en las últimas décadas, ¿no? Y no ha parado de crecer. En la literatura se dio mucho antes, digo, con el Marqués de Sade, y básicamente son las historias que empezaron a pulular por ahí, ¿no? En la novela negra, por ejemplo, que es un gran ejemplo de esto. Respecto a los villanos, investigué un poco de su trabajo, entonces me llama mucho la atención cuál es el motivo de su interés para explorar las figuras del mal en el cine posclásico. Bueno, pues eso es más una historia un poco personal, ¿no? Yo estaba estudiando en España, estudiaba en la Universidad Complutense de Madrid, estaba haciendo el doctorado en teoría, análisis y documentación cinematográfica. Entonces mi tesis de maestría, que fue sobre el cine argentino de dictaduras, me fue bastante bien, y entonces yo quería prolongar mi estudio y hacer un análisis de las películas de dictadura, pero a nivel todo lo que se ha hecho en cine en español, no únicamente en el cine argentino, ¿no? El cine argentino fue para mi tesis y quería englobar o hacer un estudio más grande, ¿no? No obstante, ocurrió un suceso, pues yo diría que dramático en mi familia, en mi vida. Uno de mis hermanos sufrió un secuestro, y entonces a partir de entonces pues es un suceso muy lamentable, ¿no? Devastador. Entonces digamos que yo paré mi investigación, hubo un poco de caos en mi vida, en mi familia, y entonces yo tuve que regresar a México, y ya estando aquí no tenía muchos ánimos, ¿no? Para retomar la investigación sobre dictaduras para hacer mi tesis doctoral. Entonces pues me puse en contacto con mi tutora allá en España y le dije que quería cambiar de tema. No fue un gran problema en realidad, y entonces a mí en ese momento yo sentía que necesitaba comprender, ¿no? Cómo funcionaba y cómo operaba de cierta manera las emociones, el cerebro, la mente, los pensamientos, por qué actúa alguien de esta manera. Y entonces yo mismo me empecé a dar cuenta que necesitaba ver muchas películas como protagonizadas por villanos, por gángsters. Yo mismo tenía ganas de ver esas películas, ¿no? Probablemente porque algo estaba sucediendo en mi interior. Y entonces decidí cambiar mi tema de tesis y empezar de cero, ¿no? Y empezar a buscar el tema, y decidí de cierta manera hablar de las figuras del mal, porque yo sentía que en ese momento tenía la necesidad de comprender un poquito más acerca de cómo opera cierto tipo de pensamiento psicopático, ante todo, y quería investigar eso, y al mismo tiempo también tenía la intención como de sanar una cierta herida, de entender un poquito más estas cuestiones, y así que me tuve que meter en cuestiones de filosofía, de psicología, de teoría estética, para desarrollar la investigación, ¿no? Digamos que esa es la génesis en cuanto a la parte personal. Y en realidad en la parte académica pues yo quedé mucho más satisfecho con este proyecto de figuras del mal, porque de cierta manera creo que pude profundizar de una mejor manera sobre temas que me interesaban, ¿no? Por ejemplo, la representación de la violencia, la representación de la muerte,
muchas cosas que son temas muy interesantes que analizar en una película, y pues este fue como la génesis o la historia de por qué decidí trabajar con las figuras del mal, que a final de cuentas pues ha sido un tema que me ha acompañado y que ha estado conmigo pues durante básicamente unos 10 años de mi vida, ¿no? Ahora mismo como que siempre uno intenta evolucionar y cambiar. Ahora mismo me empiezo a desechar o me empiezo ya a librar de este tema, y pues ahora mismo pensando en otra sintonía, ¿no? Viendo cosas un poquito más amables sobre todo. Y, por ejemplo, ¿qué película fue la que a usted lo introdujo como en este tema? ¿Hay alguna como película, a lo mejor algún libro que dijo, a partir de aquí quiero tomar este tema? Fundamentalmente a nivel literario, yo en ese tiempo leí una novela muy bonita que me impactó muchísimo, que se llama Extraños en un tren, de Patricia Highsmith, y creo que fue ahí donde empecé a reflexionar un poco sobre esto, y también con otra película, con otro libro, perdón, que se llama La Dalia Negra, de James Ellroy, que fueron como dos grandes libros que me motivaron a hacer esto. En cuanto a literatura, en cuanto a películas, fueron varias, ¿no? Yo en ese tiempo estaba analizando Goodfellas, que es una película de Martin Scorsese, solo que no me daba para mi tema, entonces decidí trabajar con algunas otras películas que me habían impactado muchísimo, sobre todo dos de ellas. Una es El Caballero de la Noche, de Christopher Nolan. Me impactó mucho el manejo y la estructura de la película, sobre todo me impactó demasiado la figura del Joker. Y la otra fue Seven, de David Fincher, ¿no? Que también fue una película que cuando era joven me gustó demasiado y no la comprendía a cabalidad hasta que la empecé a analizar. Y finalmente pues David Lynch siempre me había gustado mucho en este tema, y dentro de sus películas tan complejas decidí trabajar con una que se llama Terciopelo Azul, Blue Velvet, porque fue la que me pareció más interesante en la construcción del villano, a pesar de que David Lynch tiene muchas películas muy interesantes y algunas a mi juicio de mayor calidad. Creo que Terciopelo Azul me impactó muchísimo en cómo construye la figura del mal. Perfecto. Son bastantes, ¿no? Son bastantes, incluso desde la forma en que es capturado con la cámara. Por ejemplo, es muy común que en el cine posclásico, en el cine que estamos viviendo, casi siempre se les capture con un contrapicado, alargándolos en planos longitudinales, con una luz muy particular que les da una profundidad, ¿no? Incluso colorimetría, yo me imagino. Sí, tiene muchas cosas, ¿no? Y también, por ejemplo, también últimamente lo que destaca mucho en la narración es que los villanos tienen una inteligencia superior a los demás, ¿no? Que manejan muy bien los tiempos, que son muy inteligentes, son meticulosos, planean muy bien, pero ante todo creo que dentro de los relatos lo que más lo caracteriza a estas figuras es que ellos son los responsables de echar a andar la acción. ¿Cuál sería su villano favorito del cine? Del cine, yo creo que el Joker. ¿El Joker? ¿Por qué razón? Creo que, bueno, son muchas las razones, ¿no? Yo he hecho un seguimiento muy largo sobre la sonrisa perpetua, que es la sonrisa que tiene el Joker, y que, pues, por ejemplo, el primero que la ocupó en literatura fue Víctor Hugo, ¿no? En El hombre que ríe. Y esta sonrisa perpetua me parece muy interesante porque precisamente nos habla de lo siniestro, ¿no? Una sonrisa es muy familiar, pero deviene en algo siniestro cuando siempre está presente, ¿no? Entonces, desde la construcción física, desde las cicatrices, que es la huella, ¿no? La huella del personaje, que habría que pensar muy seriamente por qué tiene esas, cuál es la razón de esas cicatrices. Me parece muy interesante, pero también me ha gustado mucho cómo lo han trabajado los diferentes guionistas y directores en la construcción de la psique del personaje, pero también en su deseo. Una película que considero un ejemplo perfecto de representación de la figura del mal. Luego mis alumnos se ríen cuando les digo esto. Por ejemplo, a mí me gusta mucho Lotso, el de Toy Story, me encanta como villano.
Creo que es una gran construcción de un villano y de hecho su trayecto narrativo se parece muchísimo al de otro gran personaje que es Drácula. Drácula y Lotso básicamente están construidos de la misma manera. No llegan a tiempo a casa y por eso se vuelven malos. Como guionista, yo creo que crear un villano convincente, por ejemplo, no sé si tú lo has pensado alguna vez, y volvemos al origen de la charla, ¿no? ¿Por qué decidí hacer la tesis sobre figuras del mal? ¿En qué momento se da, Patricia Jaime lo llamaba el pacto siniestro? Ajá. ¿En qué momento se da ese pacto siniestro, no? Creo que es lo más difícil de construir un personaje. ¿Cómo haces verosímil la historia de alguien que se salta todas las normas? ¿Y cómo lo logras que empatices con el espectador? Es muy peligroso empatizar con el espectador, un villano, pero por ejemplo, yo recientemente vi una película que me pareció espectacular, La Zona de Interés, que ganó un Oscar y que habla otra vez sobre el nazismo, ¿no? El gran fenómeno del mal. Y en verdad, cuando estaba viendo a los villanos de esa película, yo pensaba, ¿cómo le hizo el guionista para construir esta historia, no? Y creo que lo más importante es cómo le damos visos de realidad a esa imaginación, a esa fantasía creadora. ¿Cómo le haces? Y sobre todo que el público se lo crea y que empatice con él, o que no empatice con él, pero que crea su historia verosímil. Quedamos con esta reflexión para terminar el video. Muchísimas gracias por su participación. Fue una charla bastante enriquecedora. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y espero que haya podido contribuir en algo en su canal.